Repita conmigo, habla Señor, que tu siervo oye. Heme aquí, úsame para tu gloria. Amén. ¿De qué hemos estado hablando últimamente? Del reino de los cielos. ¿Y de qué vamos a seguir hablando? Me encantan. Del reino de los cielos, sí, vamos a hablar de eso. Porque realmente Jesús vino a establecer el reino de los cielos en la tierra. La prioridad no era la salvación de la gente, sino el reino de los cielos. La condición del reino es que tiene que tener ciudadanos del reino, ¿sí o no? Ya tenía el rey, pero resulta que los ciudadanos del reino estaban en un estado de esclavitud, no podían salir. Ciegos, cojos, esclavos, no sé, pero estaban presos. Entonces, el mismo rey pagó el precio para que sus ciudadanos pudieran venir al reino. ¿Me copian eso? Tremendo, ¿no? No se necesita visa porque no es por visa. No necesita trámites migratorios porque no es por nacionalización. Para ser ciudadano del reino hay que nacer en el reino de nuevo. La única forma, no hay otra forma. Así que no depende de que usted vaya a la iglesia católica, vaya a la iglesia mormona, vaya a la iglesia bautista, vaya de aquí para allá y salte como un saltamonte de aquí para allá y de allá para acá. Y haga muchas obras filantrópicas y muchas bondades. Se sepa la Biblia de tapa a tapa, está bien, está muy bien. Pero si no naces de nuevo, no puedes ni ver ni entrar. Hay que nacer de nuevo. Quiero realmente expresar esta mañana lo que mi espíritu ha sentido del Espíritu de Dios transmitir a su iglesia. Y quiero comenzar con una pregunta. Póngase ahí en cero y haga la pregunta. ¿Qué considera usted que es lo más importante para la iglesia hoy? No responda, solamente ahí su respuesta a usted mismo. ¿Qué considero que es lo más importante para la iglesia hoy? Voy a descartar para que usted vaya eliminando algunas cosas. No son los eventos proféticos que revelan el fin de este sistema o de este mundo que definitivamente va a terminar. No es eso, descártelo si lo pensó. No es lo más importante para la iglesia saber cuándo será el rapto de la iglesia. No, tampoco. Ni quiénes se van al rapto, tampoco. Ni cuáles son las estrategias que el mundo está trazando y ha trazado durante centurias para cautivar a los escogidos de Dios y traerlos otra vez al mundo. No es eso. Lo más importante para los ciudadanos del reino, para los creyentes, radica en su determinación de formar el carácter como hijo de Dios. Porque no tenemos que mirar hacia afuera, tenemos que mirar hacia adentro. El carácter o la esencia de lo que soy. ¿Quién soy? ¿Tú eres Alejandro? No, así me llaman. Pero yo no soy Alejandro. ¿Quién soy? Yod, Hei, Bad, Hei. Cuando vaya a tu pueblo que está en Egipto y le diga, el Dios de vuestros padres me envió a vosotros y me pregunte, ¿quién es él? ¿Qué le digo? ¿Cuál es tu nombre? Yod, Hei, Bad, Hei. ¿Qué quiere decir? Yo soy el que soy. El Eterno me ha enviado a vosotros.
Entonces, el eterno es una característica de Dios, de su carácter eternal. ¿Me explico? Esa es su esencia. El único que es eterno es el Dios triuno. Ahora, ¿qué caracteriza a los hijos del rey? O a los ciudadanos del reino. Eso es lo que somos. ¿Me copian? No es cuánto tenemos, es una condición social y económica. No es cuánto sabemos, sino lo que somos en verdad. Lo que esa nueva criatura puede reflejar de lo que Dios ha hecho por su gracia. Tenemos, hermanos míos amados, que demostrar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Yo tengo una premisa, Él es Señor de aquellos que salvó. Porque si no es Señor, tampoco es Salvador. ¿Se da cuenta que usted siempre me lo declara como Señor? Y es salvo. Pero usted no lo declara Salvador y después que es Señor. No, Él es Señor ya. Entonces tenemos que mostrar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Esto tiene que ser evidente. Que el mundo sepa, que el mundo vea con nuestro hablar, con nuestra conducta. Oye, ese es un hombre temeroso de Dios. Oye, ese es un joven temeroso de Dios. Esa es una mujer temerosa de Dios. Tiene a Dios en su boca. Y no hay palabra obscena ni palabra vulgar en su boca. ¿Eh? No solo cómo se viste, que también suma, sino cómo habla. Porque como habla, piensa. Y piensa por lo que es. Oh, hermano, qué tremenda verdad hay aquí. Le voy a decir esto. La iglesia tiene que mostrar al mundo, óigame iglesia, óigame hermano, en lo particular, óigame usted, que me está poniendo 100% atención. Usted tiene que mostrar a su familia que usted es quien dice ser. Porque si no, ¿qué estamos predicando? Usted tiene que mostrar a su vecino quien dice usted que es. Usted tiene que mostrar a su compañero de estudio, de trabajo, quien dice usted que es. No solamente que es un predicador de Cristo, pero no paga. Entonces, él es bueno predicando, pero no le preste. Usted, se ríen es porque lo han escuchado, ¿verdad? ¿Han visto esos casos? No. Cualquier cosa menos prestarle. Porque dice que esa es una ofrenda de profeta, entonces lo recibo como ofrenda. A Dios nunca lo he entendido. No lo entiendo. Porque a veces quiero entender por qué nos escogió. ¿Me entiendes? Si quisiera uno devanarse el cerebro, desgranárselo, decir, ¿por qué? ¿Qué había en mí? Nada que sirva delante de Él. Nada. Así que somos escogidos por Dios, por la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es quien escoge, no nosotros. Es Él quien escoge. Usted ha sido escogido por Dios para estar aquí esta mañana y este mensaje es para usted. Así de fácil. Usted ha nacido de nuevo por la palabra y por el Espíritu de Dios, ya lo he dicho muchas veces. Usted es una nueva criatura delante de Dios. ¿Me entiende? Un ser que habita en la Trinidad, ahora habita corporalmente en su cuerpo. ¿Me está entendiendo? Ahora usted me dice, ¿qué hice para ganarme eso? Nada.
Por eso es la gracia, nada. Usted dice la palabra, dice el Señor, así lo decretó Él. El Señor, el soberano, el Rey, el amo, dijo así: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Usted cree que esos discípulos entendían lo que Él estaba diciendo? Y añade en el versículo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. No una luz en el mundo, no, la luz del mundo. El mundo está en tiniebla. Vosotros sois la luz. Los únicos que resplandecéis en medio de la sociedad sois vosotros. ¿Me entiendes? Es como que me pusieran un traje de Calvin Klein de seda y yo, ¿me entiendes? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hace este negro con tremendo? Dios, Señor, pero ¿por qué yo? O sea, ¿qué hago? Eso es así, un privilegio que jamás ni nos imaginamos, ni mucho menos podíamos merecer. Pero hecho está. Dígame, hecho está. Si es así, hecho está. No hay vuelta atrás. Solamente nosotros. Entonces yo le pregunto, ¿quién se cree eso que acabo de decir? Que vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Quién se lo cree? Nosotros. Y no todos. Pero nosotros somos los únicos que nos creemos eso. Bueno, si lo cree, demuéstrelo que lo es. Nosotros somos los únicos que creemos eso. Ahora nosotros somos los únicos también que tenemos que mostrar al mundo que somos lo que Él dictó que somos. Ahora, yo sé que a un niño usted le llama Matías. Y es un bebé, ¿y qué dice Matías? Ni nada, no entiende. Pero con el tiempo va entendiendo Matías, ¿sí o no? Ya yo no atiendo por otro nombre, sino por el que mi madre o mi padre me puso. Me dijo, él se va a llamar Alejandro. Y no entiendo por otro nombre, porque eso fue lo que ya me fueron formando en mi cerebro, los neurocircuitos. Tu nombre es este. Así vas a atender. Y así somos. Ahora, los primeros que tenemos que entender lo que Dios ha hecho en nuestras vidas somos nosotros. Sí, yo sé que cuesta entenderlo. Yo sé que no es fácil. Pero entonces dígame que no fue. ¿Podrá decirlo? No podrá decirlo. Decir, no, yo estoy seguro que sí fue. Pero ahora lo que tengo que hacer ahora es muy cuesta arriba. Yo sé que usted no puede, ninguno puede aquí, no podemos. Pero Él sabía que no podíamos. Por lo tanto nos dio su espíritu. ¿Me entiende? Porque con Él usted es más que vencedor. Con Él usted sí puede. ¿Sabe que hay un pasaje que me cautivó cuando estaba leyendo estas palabras? Y está en Primera de Reyes, capítulo 2. Y todos aquí tenemos que partir algún día, ¿sí o no? Lo más probable es que los más viejitos nos vamos primero y los más jóvenes vengan de relevo. Pudiera ser. Pero el mejor consejo de un pastor, el mejor consejo de un padre para un hijo, fue el que David le dio a Salomón. En Segunda de Reyes, capítulo 2, dice así el verso 1 al 3, dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Van conmigo? Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios.
El muchacho se preguntaría que era joven, pero ¿cómo? Número 1, andando en sus caminos y observando 4 cosas. 1, sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios. De la manera en que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello en que emprendas. ¿Ah? ¿Qué nos toca a nosotros, hermano? Ante lo que vengo diciendo, ¿qué nos toca? Usted tiene que poner un esfuerzo de su parte, porque el muchacho era varón, pero no era hombre. Porque varón puede ser por su conformación fisiológica, pero hombre tiene que asumir valores, responsabilidades, aceptar retos. Como dice aquí, caminar delante de Dios, lo más importante. Caminar delante de Dios y observar los estatutos de Dios, los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, lo que Dios mandó, no para tejerme un evangelio de acuerdo a mi medida, no, sino como está escrito, para que sea hombre, para que prosperes en todo lo que hagas, porque Dios te va a respaldar. No podemos hacerlo como nosotros quisiéramos. El segundo caso que me llamó mucho la atención fue el caso de José. Y es la primero ser hombre, el segundo ser íntegro. Si vienen conmigo a Génesis 39. Y aconteció después de esto, verso 7, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, mire, este muchacho joven de bello parecer, tenía todo a su favor, ¿me entiende? Pero él le dijo a aquella hermosa mujer seguramente, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. O sea, Él me ha dado toda la confianza y no hay otro mayor en esta casa, me ha dado autoridad, ni ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por tanto, tú eres su mujer. ¿Cómo pues? Haría yo este gran mal y pecaría contra Potifar. No digo contra Potifar. ¿Me entiende? Su estándar estaba no en Potifar, en Dios. Era lo primordial. Ese era un hombre joven. Tenía integridad. ¿Me acuerdo bien? Entonces, esto como introducción nos lleva al título del mensaje, el carácter de los hombres del reino, tomando en cuenta estos dos ejemplos. ¿Cuál es el carácter de un ciudadano del reino? ¿Cuál es el carácter de una joven, de una dama, de una mamá, de una abuela, de un ser del reino, que se diga que está en el reino de los cielos, que ha nacido de nuevo? ¿Cuál es el carácter? Bueno, si nos vamos a la Biblia, dice claramente que nosotros no hemos sido nacidos de voluntad humana, sino de voluntad de Dios. Que no hemos nacido por un óvulo, un semen, sino por la palabra y por el Espíritu. Así que nuestro nuevo nacimiento no es físico, sino espiritual. Así que entonces donde radica hoy la salvación es la condición de nuestra alma, de lo que no es físico. La otra está preparada para después. Lo importante es que usted tenga claro con firmeza de granito
con dureza de diamante. ¿Quién es usted hoy delante de Dios? Usted es un redimido, pero más que redimido, usted es un hijo. De tal manera que el carácter del Padre tiene que tenerlo el Hijo. ¿No dice así Romanos 8:14? Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que emulan al Hijo, estos son hijos. Escuche un amén, amén. Ay, Cristo Santo. No puede haber, cuando allá se pase lista, gente que diga presente que no esté claro en esto. No, no hay. Desdéñese que no hay. Quien no procure tener el carácter de Cristo está mal. Hay algo que está mal ahí. Bien sea porque todavía no tiene conciencia, bien sea, hay tres cosas que pudieran ser, tres posibles cosas. Pero yo entiendo que ahora ciertamente no soy lo que era antes. Tampoco soy quien Dios quiere que sea. Pero ciertamente no soy igual a lo que era. Tiene que haber un cambio. Pero ¿quién habla de ese cambio? El primero que tengo que hablar soy yo. ¿Me entiendes? Señor, soy lo que soy por lo que tú has hecho en mí. ¿Ah? Conozco hasta donde te conozco por lo que tú me has revelado. Porque si tú no me revelas, yo quedo none. No entiendo nada. Entonces, quienes no procuren este carácter tienen tres posibles estados. O tres posibles condiciones. La primera, un estado de ignorancia. Un niño no sabe, porque es niño. Primera de Pedro 3:1 dijo, Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, cuando fui a vosotros, ¿qué le dijo? No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, porque erais niños. ¿Me copian? Entonces hay una etapa que hay que entender, que hay una etapa que se es niño. Y hay que ser paciente, amoroso, tolerante. Okay. Pero después de cierto tiempo no puede el niño todavía. Yo recuerdo que a mi esposa, cuando Alejandro era niño, no sé, le compró como 7 chupones. Estos chupones. Cuando botas el último, no hay más chupón. Un muchacho no, como que fue a Mérida, fue un viaje. No. Mira, te quedan 4. El muchacho miraba los chupones y dijo, si bota los chupones, porque nunca sabía dónde los dejaba. No hay más chupones. Hasta que botó el 7º, no hay más chupón. ¿Qué? No hay más chupón, usted lo botó. Hay tiempo que hay que destetar al niño, ¿sí o no? No dijo así Ana cuando dedicó a Samuel. Cuando lo destetó, se lo llevó a Elí, que era el profeta. Dijo, aquí está el niño, y esto se lo dediqué a Dios, este niño. Porque yo era estéril y me dio en mi vejez este niño. Esta mujer con integridad, ¿me entiendes? Ella lo prometió y era su hijo. Y fue el único. Pero yo dije, mi palabra va por delante. Bueno, ella no era llanera, pero así dicen los llaneros, ¿verdad? Mi palabra va por delante. Aquí está el muchacho. Pregunto, ¿cree usted que lloraría después que salió del templo Ana? Toda una semana llorando, ¿verdad? Pero, mi palabra va por delante. ¿Cuánto es la entrada de los conciertos? Aquí está mi palabra. Dicho sea de paso. Entonces, hay una etapa de niñez que necesita cuidados. Ahí es donde la iglesia entra en rol. ¿Por qué? Porque el rol de la iglesia, entre otros, es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Eso nos toca a nosotros, los maestros. Tenemos que tener paciencia con los alumnos. Hoy tengo examen con mis alumnos.
Ellos están ansiosos porque termine de predicar para ir a clase. ¿Ah? Bueno, no, espero que no cuestionen mi fe. Yo estoy creyendo eso. No saben discernir entre el bien y el mal porque son niños. El carnal es para los que están empezando. Y obvio que todavía hay trazas de su vida que le siguen dominando. Un temperamento, una respuesta y unas actitudes y unas cosas y otras. Eso tiene que dejarlo en un momento. Pablo dijo, cuando era niño, pensaba como niño. Pero cuando dejé de ser niño, cuando vine a ser adulto, dejé lo que era de niño. Eso es lógico. Una etapa de crecimiento. El segundo estado, que puede haber si hay alguien aquí que no esté procurando tener el carácter de Cristo. Y que no es cuestión de niñez. La segunda cosa es puede ser una cuestión de franca rebelión o desobediencia. Él sabe lo que tiene que hacer. El estado de desobediencia es un estado de rebelión. Y todo el que está en estado de desobediencia o rebelión está cautivo por el enemigo. Ahí es donde los discipuladores maduros ignoran que sus discípulos los están observando. El norte de esta iglesia tiene que ser que todos tengan discípulos. Desde que Dios me abrió el entendimiento en cuanto a eso, esa fue la norma de mi vida. ¿Me entiende? Hace 28 años Dios me abrió eso y dijo, usted tiene que tener discípulos. Y eso es lo que he hecho durante los últimos 28 años. Tomar un grupo pequeño y sentarme con ellos y enseñarles y compartir con ellos y salir con ellos y estar con ellos y mostrarles que ese tiempo es importante para formar un carácter en ellos, no para enseñarles teología, sino formar un carácter cristocéntrico. Ahí es donde ellos son importantes. Para que sean un ejemplo viniendo a la escuela bíblica dominical. Una cuña también ahí para... Porque si me ven a mí, que soy, mis discípulos me ven a mí allá tomando chicha, que por cierto parece que la prohibieron, pero, ajá, y tomando chicha. No, los alumnos, no, se los delegué a Luis Larentín. Él es el maestro, o sea, no entiendo, ¿cómo es que eso no se lo dice al principio, cualquier día me lo cantan de frente, algunos me lo van a cantar. La desobediencia es estado de rebelión. La rebelión comenzó en el Edén. Bueno, comenzó más arriba, pero en contexto nuestro fue ahí, en la rebelión del Edén. ¿Por qué? Porque no hicieron caso a lo que su Señor les mandó. Nuestro Señor nos dijo, haced discípulos, y si no está haciendo discípulos, está en estado de rebelión o desobediencia franca. En Efesios capítulo 2, verso 1 dice, Él os dio vida a vosotros. Diga gracias, Señor. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oiga aquí lo que dice el verso 2. ¿Está en la pantalla? Atentos ahí lo que dice. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el peor estado es el estado 3. El que no procure con determinación tener el carácter de Cristo tiene 3 posibles condiciones. 1, que es niño. 2, que es desobediente. Y 3, que está muerto. ¿Está muerto? El mensaje del ángel a la iglesia de Sardis dice así.
Tú dices que estás viva y estás muerto. ¿Me entiendes? Allá en Mateo 7:21, ellos creían que eran parte del reino. Pero el Señor le dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino el que hace obra. Tiene que haber obra. El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Punto. Apartados de mí. Nadie de los que estamos aquí quisiera que nos dijeran eso, ¿verdad? Hacedores de maldad, nunca os conocí. De tal manera que nadie tiene excusa. Digo, en esta iglesia nadie tiene excusa para no tener discípulos. Ante los hombres pueden saltar muchas excusas, pero ante Dios no hay. Y la otra cosa que está en 1 de Pedro 4:10 es importante para desarrollar el carácter. Dice cada cual. ¿Qué quiere decir? Cada uno de los que se dice ciudadano del reino, cada uno según el don que ha recibido. Oiga, quita la palabra ministro. Ponga, sirva a otros. ¿Me entiende? Esa palabra en griego es diáconos. No, sirva a otros. Según la multiforme gracia de Dios. ¿Están conmigo? 3 condiciones. No, pastor, ninguna de las 3 me gusta. Aleluya. Entonces póngase a trabajar. Escuche el punto 2 del mensaje. Cristo. Punto 2 del mensaje. Miren esto. El carácter del rey el carácter del rey es el carácter de los ciudadanos del reino. ¿Me copian esa parte? ¿Sí, no? Sí, lo mismo sencillo. El carácter del rey es el carácter de los ciudadanos del reino. Son un reflejo de él. Cristo dijo así en Juan 14:9. Cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le responde y le dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Wow! ¡Qué declaración! El que me ha visto a mí. Por eso Pablo dijo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, pues, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no la hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Y termina y remata a este discípulo en el verso 11 diciéndole, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces, ¿qué dan testimonio de nosotros? Las obras. ¿Sí o no? No, Ramón es un evangelista tremendo. Ramón, no. Pero no se acerca al taller porque ese hombre es mal geniado. No, ese hombre es tremendo. Ayer la semana pasada dije, si usted necesita arreglar su carro, ¿a dónde va a ir? Y alguien me dijo así, pastor, y una llave no hay que hacerla nueva, entonces no hizo propaganda para que vayan al mago. Ok, voy a hablar la primera señal del carácter. Dígame. Dejen el tiempo tranquilo. Amar como hemos sido amados. Lo dije la semana pasada, un poquito. ¿Qué problema con eso? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Diga aleluya. Gracias, Señor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado.
Amar es como Él mandó, como mandamiento en Juan 15:12. Este es mi mandamiento. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Wow. Dígame una cosa. ¿A cuántos amas de los que está aquí? No estoy hablando del mundo, estoy hablando de los que se congregan aquí. Usted dirá, pastor, pero a todos, ¿qué pregunta es esa? ¿Por qué? Porque a todo lo que veo le digo, Cristo te ama, y yo también. ¿Y las obras? ¿Dónde están las obras? ¿Dónde están las obras? Voy a hacer una última pregunta de este punto. ¿Cuándo fue la última vez o la última persona que usted invitó a su casa a comerse una arepa? No estoy hablando de la gente del mundo, no, de aquí de la iglesia. ¿A cuántos ha invitado en este año? Ya van 6 meses. A compartir con usted, qué sé yo. Digo arepa porque es lo más común, pero a compartir un café en su casa. Pero a su casa, no aquí a la panadería, sino a su casa. Mi esposa y yo decíamos, Señor, danos una casa para recibir a los hermanos. Para tener hospedaje a los hermanos. Vean este ejemplo. Primera de Reyes 17. El contexto es cuando había aquella gran hambruna, ¿verdad? Y Dios envió a Elías allá al Líbano, a Sidón. Y allá preparó una mujer. Pero el caso es muy emblemático. Dice así en el verso 12. Cuando él le preguntó y le dijo, mira, tráeme un poco de agua. No te vayas, mira, además del agua, tráeme un pancito o una arepita, ¿ah? Echa ahí de esas que tú haces a la leña. ¿Sabes lo que respondió la mujer? Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no hay más, y nos dejemos morir. Ahora, oiga, vamos a hacer un inventario. ¿Quién tiene en su casa más de un puño de harina? ¿Con cuántos quiere compartir un puño de harina? Porque usted no sabe si a ese que usted le está dando es un enviado de Dios. Y ese que usted está dando, no solamente que es un enviado de Dios, es que va a ser el instrumento de Dios para que la harina no falte ni el aceite se escasee. ¿Ah? Esta sociedad nos enseña a hacer yo, en mi casa, yo, solo yo. No. ¿Sabe cómo se aprende a amar? Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad. ¿Pero cómo, pastor, me enseña a amar? Comience con compartir. Comience con compartir. Le pongo 2 ejemplos que pasan en mi vida. Yo tengo un grupo de sobrinos que nos vemos los martes, después que salgo aquí del culto, tengo una reunión con ellos, no sé, a las 9 por ahí. Por teléfono allá, ellos también viven todos en Estados Unidos. Y yo les dije esta palabra, solamente Dios. Pero doy gracias por esta reunión, porque ahora, interactuando con ustedes, he podido tener en mi corazón mayor espacio para amarlos. Porque antes los amaba porque son mis sobrinos, pues, son mi sangre. Pero ahora los amo más. Ellos se esponjan ahí. Porque actúo.
porque los conozco, porque sé de sus necesidades, porque tengo, ¿me entiende? La iglesia puede amarse más entre sí porque interactúa, tiene coinonía. Pero si solo nos vemos por eventos, una vez a la semana los jóvenes, una vez a la semana el culto dominical. Tome nota. El segundo carácter que hablamos la semana pasada. El carácter de un ciudadano del reino es mi carácter. Diga conmigo, Señor, ayúdame. El Señor te dice, esfuérzate. Hazlo, comienza. Yo estoy contigo. Yo te apoyo. Como estuve con Moisés, estaré contigo, le dijo a Josué. Yo estoy contigo. Segundo, es un carácter santo. Fuimos apartados, ya no somos del mundo. Un amén. No somos del mundo. No somos del mundo. O sea, no tenemos nada que comer del mundo, nada que copiar del mundo, nada que ver con el mundo. No somos del mundo. El Señor dijo así en Juan 17, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. O sea, el sistema, el cosmos que rige esta sociedad, y sabemos quién lo dirige, eso ya están fuera de ahí. Porque ahí están los cautivos. Así que todo aquel que quiera parecerse a Messi o a Ronaldo, también está equivocado. Está equivocado simplemente, está equivocado. Me salió un gato. ¿Me está copiando? Hoy quería hablarlo así un poco argentino. ¿Cómo nos hacen vibrar esa gente, verdad? ¿Cómo es lo que nos gusta eso? Pero nosotros somos un pueblo santo, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia? Que ya no andamos como ellos andan. Ni con sus verbos, ni con sus pensamientos, ni con sus vestidos, ni con sus acciones. No. Yo no tengo nada que ver con gente del mundo. Dice 1 de Pedro 1:13, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, iglesia, y sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, otro carácter, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Punto. Tercer carácter, servicio. Todos los que estamos aquí debemos servirnos unos a otros, ¿sí o no? Todos los que yo he recibido como miembros o he bautizado, a todos les he lavado los pies, ¿sí o no? Y yo soy el pastor. Yo no pongo a Luis, ni pongo a Ramón, ni pongo a Miguel, ni pongo... No. Yo mismo soy. ¿Para qué? Para darles ejemplo. Que si usted entra a esta comunidad, usted viene aquí a servir. No viene para ser servido, sino para servir. Ahora, con mucho gusto le servimos en todo lo que podamos. Por lo cual, levantar las manos caídas, dice Hebreos 12. Perdón, no lo leí en el trato anterior. Bueno, voy a leer Mateo 20. En las sociedades, en el mundo, la gente se enseñorea unos de otros. Pero él dice en Mateo 20, 26 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. ¿Estamos para qué? Para servirnos los unos a los otros. Invite a alguien a su casa.
Y cuando lo invite, lávele los pies. Eso no es oficio del pastor. Y el último, Mateo 28. ¿Está conmigo? Mateo 18, perdón, dije. Me equivoqué, 18. Verso 23. Vuelve el Señor y refiere el reino, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Imagínense la magnitud de la deuda. Aproximadamente al valor actual como 5 millones de dólares. Entonces el siervo, postrado, óigame bien, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. Yo te lo pagaré todo, Señor. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué bueno es ese Señor. Bueno, así es nuestro Señor, semejante a ese. Entonces, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía, por cierto, 100 denarios, el equivalente a 10 dólares. Y asido de él, le agarró así, asido. Le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, que yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda, entre paréntesis, impagable, que tú no podías, que tú no tenías manera de pagar, que era imposible, te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Quién lo dijo? Cristo. ¿Qué nos enseña? Dice la palabra, Pablo dijo: mire, soportaos los unos a los otros en el temor de Dios, en el amor de Dios. Pero si alguno tuviera falta contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. O sea que si el perdón no está en nuestra vida, y si porque un hermano o una hermana hizo algo, una falta en el tiempo anterior, y ya por eso quedó tachado para siempre, el amor de Dios no está actuando ahí, ni mucho menos el perdón, ni mucho menos la misericordia, y mucho menos la obediencia. Hasta aquí el mensaje de hoy. 4 caracteres. Cuatro retos para la iglesia IBT: el amor, la santidad, el servicio y el perdón. Padre amado, puestos de pie, hermano. Padre Santo, preciosa es tu palabra. Perfecta es tu palabra. Y los que son tuyos, tu palabra oyen y atienden. Por eso, Dios, en esta hora te ruego que la hagas prosperar en aquello para lo cual la mandaste. En la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, despídenos en paz.